Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Nadim Alexis Jaime Fernández. Soy administrador de empresas, contador público, especialista en control interno e indicadores de gestión y soy magíster en administración. En este momento soy invitado para ofrecer una charla sobre gestión de MIPYMES a los estudiantes de administración de empresas y tecnología en gestión comercial y financiera de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. En este momento pues les quiero hablar sobre la gestión de MIPYMES, pero inicialmente quiero comentarles qué es gestión. Gestión es una acción, es una acción que nos lleva a nosotros a identificar o nos lleva al resultado de la administración y del realizar una actividad en busca o para buscar el logro de algún objetivo empresarial en este caso. Cuando hablo de gestión y cuando hablo de lograr un objetivo en administración, puedo identificar qué significa gestionar en sí. Gestionar en sí nos dice que es llevar a cabo una diligencia para hacer posible la realización de una operación comercial. En este caso, podríamos manifestar que nosotros, los administradores de empresas, los tecnólogos en gestión comercial y financiera, están llamados a realizar acciones, a realizar diferentes tareas, diferentes actividades que los lleven a lograr un objetivo, todos fundamentados en el logro de un objetivo comercial, como le había manifestado anteriormente. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de operaciones comerciales, estamos hablando de todas esas acciones que tienen que ver con el sector mercantil. Tenemos en cuenta que el sector mercantil se relaciona con las actividades comerciales, las actividades industriales y las actividades de servicios. Debemos identificar así las diferentes clasificaciones que existen de las empresas existentes y las diferentes clasificaciones que nos da la legislación colombiana. Tenemos en cuenta que dentro de esas clasificaciones encontramos empresas privadas, empresas públicas, que las empresas privadas pueden ser con ánimo o sin ánimo de lucro y que hay diferentes clasificaciones para su conformación jurídica, como están las sociedades anónimas, las empresas unipersonales, las SAS, las SAS, las sociedades de acciones, ¿sí? Entonces allí encontramos diferentes formas de clasificar. Adicionalmente, en esa forma de clasificar encontramos una supremamente interesante e importante que nos da la oportunidad de participar en el mercado y de participar de pronto de algunos beneficios que puedan existir a nivel del gobierno para favorecer y para incentivar las actividades mercantiles. Esta tipología o esta forma de clasificar las empresas las encontramos en las medianas, las pequeñas y las microempresas. Adicionalmente a eso, pues también podemos encontrar las grandes empresas. Pero lo que en este momento nos trae a esta charla son las MIPYMES, es decir, las medianas, las pequeñas y las microempresas. Hay una clasificación muy interesante que nos da el gobierno nacional y comienza desde las microempresas, desde aquellas unidades productivas normalmente son unidades productivas creadas o conformadas por grupos familiares, donde estos grupos familiares llevan a que cada uno de los integrantes de la familia tengan una actividad o una tarea dentro de esa microempresa o dentro de esa unidad productiva para generar un beneficio
económico y satisfacer sus necesidades como familia o como grupo familiar. Adicionalmente, también debemos tener en cuenta que esas microempresas tienen una cantidad de factores que las identifica y les da esas características únicas, como son la cantidad de personas que trabajan en ellas, que no pueden ser más de 10, es su capital también invertido, que no puede ser más de 250 salarios mínimos que puedan tener allí, ¿sí? en su actividad. Pues normalmente ellas, dentro de sus características que tienen, está muy relacionado con su forma de trabajar. Normalmente estas empresas son con una producción manufacturera, con una producción muy artesanal, donde se utiliza mucho la mano de obra y casi no están tecnificadas. Pero el objetivo que tiene el gobierno nacional, y pues que debemos tener todos las personas que queremos generar un proceso de desarrollo en las comunidades o en las sociedades, es llegar a una transformación de este tipo de empresas. Dentro de ese tipo de empresas, dentro de esa transformación que se quiere llegar, es escalar a ese otro nivel, que es el de las pequeñas empresas. Esas pequeñas empresas están, digamos así, como en un nivel un poco más alto, pero a pesar de que están en ese nivel, también tienen una serie de limitantes. Tienen una serie de limitantes con relación a las tecnologías que pueden utilizar y también con relación al acceso a recursos financieros, asesorías de pronto de algunos entes, o a sus propias capacidades económicas para generar un mayor desarrollo. Es necesario tener en cuenta que el gobierno nacional se ha preocupado en favorecer este tipo de procesos de crecimiento. Por tal razón, nosotros vemos que desde que estamos en colegios nos están promocionando, nos están incentivando a generar procesos de emprendimiento, unos procesos de creación de empresas, donde se busca que estas empresas pequeñas o estas microempresas puedan comenzar en ese proceso de escalamiento, y que esos procesos de escalamiento se den con capacidad, capacitando a las personas para que logren. Entonces, nosotros vemos que en los colegios hay unas políticas de generar esos procesos de emprendimiento. Luego llegamos a la universidad o llegamos a alguna institución donde nos van a fortalecer ese proceso de creación de empresas, pero va muy relacionada con esa ley de 590 del año 2000, donde el gobierno nacional fortalece la creación de micros, pequeñas y medianas empresas. Nosotros acá podemos ver la clasificación de las micro, pequeñas y medianas empresas y de las grandes empresas, pues que en este momento no es nuestro objetivo, pero vale la pena poderlas conocer. Aquí vemos que las microempresas están caracterizadas en su creación. Vamos a hablar en el momento de creación de la microempresa. La podemos categorizar como tal siempre y cuando tenga menos de 10 empleados, donde sus activos totales activos sean menores a 501 salario mínimo legal mensual vigente. Esto nos quiere decir que en el año 2020 es aproximadamente 440 millones de pesos en sus activos totales, ¿sí? Hay que tener en cuenta la ecuación que tenemos para identificar, la ecuación contable para identificar los activos, que está relacionada con activos igual a pasivo menos patrimonio, ¿cierto? Entonces, eso es, pasivo más patrimonio, discúlpeme, pasivo más patrimonio, esos son los activos. Adicionalmente, encontramos que cuando ya la empresa está constituida, cuando ya la microempresa está funcionando, encontramos una nueva clasificación que nos lo da un decreto del año 2019, el decreto 957, que nos habla que podemos categorizar o clasificar a las microempresas por su actividad económica. Entonces está clasificada
por manufactura, por servicios y por comercio. Y ellas tienen una cantidad de VTs. Los VT para el año 2020 está cada VT por 35.600 pesos, 607 pesos. El VT es la unidad de valor tributario. Entonces, de acuerdo a ese valor tributario que tenga la empresa en sus activos, en sus estados financieros, está clasificada, pero hay que tener en cuenta que es ya después que haya ejercido su actividad y después que tenga un corte de su año fiscal o de su proceso contable, normalmente por un año, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que en su creación tenemos la legislación, la ley 590 del año 2000. Como pequeña empresa están consideradas aquellas que tienen hasta 50 empleados y tienen hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en sus activos totales, es decir, hasta 4.389 millones de pesos. Hasta allí están consideradas pequeñas empresas. Medianas empresas están consideradas hasta 200 empleados, hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en sus activos, es decir, hasta 26.334 millones de pesos. Hasta allí están consideradas las medianas empresas, y de ahí en adelante encontramos las grandes empresas, que son aquellas que tienen más de 200 empleados y que tienen de 26.334 millones de pesos en adelante. En Ocaña podemos encontrar una o dos empresas que puedan cumplir esta legislación o estos requisitos que nos habla la ley 590 y categorizarlas como grandes empresas, una o dos empresas. Pero encontramos muchísimas empresas en la categoría de microempresas, de pequeñas empresas, de medianas empresas, de pronto algunas pocas, pero están más centradas en microempresas. Aquí hay que tener en cuenta algo que se habla de manera informal, que son aquellas FAMI-empresas. Se crean de manera familiar, con los grupos familiares, y que adicionalmente a eso tienen muy poca capacidad económica, entonces trabajan incluso muchos de estas FAMI empresas con los mismos utensilios de su casa. Les pongo un ejemplo, señoras que hacen tamales, ¿sí? Eso es una empresa porque comercializan, entran a un mercado, satisfacen unas necesidades de unos clientes y adicionalmente a ello obtienen unos recursos económicos que les genera bienestar a ellos. Entonces son empresas, y esas empresas hacen sus productos con los mismos elementos que tienen en su cocina para uso familiar. Entonces, de manera informal, que no está digamos así escrito, no está en la legislación, se hablan de esas FAMI empresas, que existen muchas que obtienen su sustento diario de esa manera. Nuestra tarea, ¿cuál es nuestra invitación en este momento? Es decirle a usted, administrador de empresa, a usted, tecnólogo en gestión comercial y financiera, a que comiencen a generar unos procesos primero de idea de negocios que pueden crearse de una manera artesanal, que pueden crearse con el apoyo de la familia, que pueden crearse y que pueden comenzar a funcionar con unos pocos recursos que pueden tener en su casa, con unos pocos elementos, con una poca infraestructura, con una infraestructura pequeña, con unos recursos pequeños dentro de su casa, comenzar a generar empresa. Luego, con su capacidad, con sus habilidades que han obtenido al interior o durante todo el proceso de formación, puedan comenzar a identificar mercados, a identificar oportunidades y a identificar nuevos procesos para generar esa transformación de esa idea de negocios que nace de pronto en su casa, en un cuarto de su casa, y que más adelante puede ir creciendo y comenzar a necesitar unos espacios y unos recursos mayores, pero que sean ustedes, los administradores y los tecnólogos en gestión, que comiencen a transformar y a crecer. Esa es la invitación, y quiero que seamos conscientes y tengamos claridad que los procesos de creación de empresa no son fáciles.
Los procesos de creación de empresas no te llevan a que todo lo que vayas a hacer lo logres hacer, ¿sí? Que todo lo que nos proponemos hacer, debemos trabajar para lograrlo. Ahí es donde está la gestión. Yo les digo, la creación de empresas se puede realizar, pero si no hay gestión para que esa empresa creada se transforme y genere un proceso de perdurabilidad o de crecimiento o de fortalecimiento, no existe gestión. Allí es donde debemos actuar nosotros, en ese momento de generar ideas, de transformar todos esos conocimientos que hemos adquirido en las aulas de clase y en este momento de manera virtual, con la ayuda de la virtualidad, lograr transformar toda esa información en unas habilidades para crecer y para transformar la sociedad y para generar beneficios para nosotros, nuestras familias, y así que este país vaya a crecer.